a ver la protección internacional. Es un tema que vosotros sabéis que a mí me gusta hacer cuadritos y me gusta hacer, en fin, cosas más atractivas que poner letra, pero hay temas que son imposibles de resumir más de lo que yo pueda resumir aquí, ¿no? Porque, por el miedo a que puedan caer preguntas de test que se escapen, y con eso nunca se sabe, nunca se sabe. Bueno, pues este es un tema de esos, es un tema que hay que leer la letra, hay que poner letra y para entender en toda su amplitud, ¿no? Para entender todos los conceptos. Bien. Bueno, por la protección internacional vamos a ver las reglas procedimentales para el reconocimiento de la protección internacional. Vamos a ver en lo que se refiere a los menores y otras personas vulnerables. Vamos a ver los centros de acogida a refugiados, apátridas y desplazados. Y muchas más cosas, como veréis. La Ley 12/2009 es la que regula el derecho de asilo y la protección subsidiaria. El derecho de asilo es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios y a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado. Si se reconoce la condición de refugiado, tiene derecho de asilo. Bien, pues la condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, opiniones políticas, etcétera, 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 y se reconoce también al apátrida. El apátrida, la definición de apátrida es que es una persona que carece de nacionalidad. Dice la apátrida que, careciendo de nacionalidad, claro, si es una apátrida, carece de nacionalidad. Y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia, pues por los mismos motivos no puede o no quiere regresar a él. Y no está incurso en alguna de las cosas de exclusión o de negación o revocación. La protección subsidiaria, vamos a ver lo que es. Vamos a ver, el derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo, no reúnen los requisitos para obtener el asilo, no son reconocidas como refugiadas y entonces se le da esta protección subsidiaria. Es decir, o son refugiados o pueden obtener esta protección subsidiaria. Pero respecto a las cuales se den motivos fundados para creer que si regresan a su país de origen, en el caso de los nacionales, o a su anterior residencia, en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves que aquí se especifican: pena de muerte, tortura o tratos inhumanos y graves amenazas en situaciones de contra la vida y la integridad, pero en situaciones de conflicto internacional o interno. Esto se tienen que dar una de estas tres condiciones para que se dé la protección subsidiaria. Bien. ¿Qué derechos garantiza el derecho de asilo o la protección subsidiaria? Pues garantiza, esta protección consiste en la no devolución ni expulsión de estas personas y en la adopción de las medidas que sean pertinentes, la autorización de residencia y trabajo, la expedición de documentos, etc. Bien, también hay que aclarar cuáles son las condiciones para ese reconocimiento del derecho de asilo. ¿Qué se consideran actos de persecución? Los actos que se basen fundados temores a ser objeto de persecución deberán ser suficientemente graves o de carácter reiterado, como para constituir una violación grave de los derechos fundamentales, o bien una acumulación lo suficientemente grave de varias medidas, incluidas las violaciones de los derechos humanos. Podrán revestir, entre otras, las siguientes formas: violencia física o psíquica, medidas
legales discriminatorias, penas desproporcionadas, que se le deniegue la tutela judicial, etc. También los procesados por su negativa a prestar un servicio militar en conflictos donde dicho servicio les conllevaría delitos y actos en general contra la paz, contra la humanidad, etc. Y también los actos de naturaleza sexual. Bien. Motivos de persecución. Al valorar los motivos de persecución se tendrán en cuenta los siguientes elementos. Pues la raza, la religión, la nacionalidad o la pertenencia a un grupo determinado por su identidad cultural, étnica o lingüística, sus orígenes geográficos, etc. El concepto de opiniones políticas comprenderá la profesión de opiniones, ideas o creencias sobre un asunto relacionado con los agentes potenciales de persecución y con sus políticas o métodos. Y se considerará un grupo social determinado si bien comparten una característica o creencia que resulte tan fundamental para su identidad o conciencia que no se les puede exigir que renuncien a ella. Es decir, un grupo posee una identidad diferenciada cuando son percibidos como diferentes por la sociedad. Y en esta percepción de este grupo social determinado también se incluye, por ejemplo, la orientación sexual o la persecución por motivos de género, etc. Dice, en la valoración acerca de si la persona solicitante tiene fundados temores a ser perseguida, será indiferente el hecho de que posea realmente la característica. O sea, da igual que sea realmente o no sea de esta raza o de esta religión y tal. Da igual que posea esa característica. La única condición es que el agente de persecución se la atribuya. Esto es importante. Las causas de exclusión por las cuales una persona puede quedar excluida de su condición de refugiado, pues que ya reciban protección de las Naciones Unidas, de algún organismo de las Naciones Unidas que no sea el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, específico para refugiados, el ACNUR. Y pues las personas aquí en otro país donde hayan fijado su residencia ya les han reconocido los derechos. También serán excluidos si han cometido un delito contra la paz, un delito de guerra, un delito contra la humanidad o hayan incitado a cometerlo. Y también los que hayan cometido un delito grave con fuerza o con violencia o con intimidación a las personas. Delitos graves. Esas son las causas de exclusión. Quedarán excluidos directamente. Y las causas de denegación se le denegará el derecho de asilo a aquellas personas que constituyan pues, un peligro para la seguridad de España y a las personas que, habiendo sido objeto de una condena firme por delito, constituyan una grave amenaza para la comunidad. Las reglas procedimentales para el reconocimiento de la protección internacional. Bueno, se puede presentar en estos lugares, de los puestos fronterizos, oficinas de asilo y refugio, etcétera, etcétera, comisaría de policía. Presentación de la solicitud. El procedimiento se inicia, evidentemente, con la presentación de la solicitud de estas personas, de las personas no nacionales, no comunitarias y apátridas. Y deberá efectuarse esa presentación mediante comparecencia personal o mediante persona que lo represente en el plazo máximo de un mes desde la entrada en territorio español o desde que se produzcan los hechos. De todas formas, la entrada ilegal en territorio español no podrá ser sancionada si reúne los requisitos para ser considerado, los requisitos para acceder a esa protección internacional. Y en el momento de la solicitud, pues tendrá derecho a ser informado del procedimiento, de sus derechos, de las consecuencias del incumplimiento de sus obligaciones, etcétera, y las prestaciones a las que tiene derecho. Esta solicitud se formalizará mediante una entrevista personal. Y esta entrevista personal se realizará siempre individualmente.
Derechos y obligaciones de los solicitantes. Pues tienen derechos a ser documentado como solicitante, cuidado. Estamos hablando de derechos y obligaciones de los que han solicitado, no de los que ya lo tienen concedido, el derecho de asilo, sino de los que han solicitado, pues serán documentados como que han solicitado la protección internacional. Y también pues tienen todo lo demás de derecho a asistencia jurídica, atención sanitaria, en fin, etcétera, etcétera. Obligaciones, pues a cooperar, a proporcionar sus impresiones dactilares, a ser fotografiados, a informar sobre su domicilio, etc. No admisión de solicitudes presentadas en territorio español. El Ministerio del Interior, a propuesta de la Oficina de Asilo y Refugio, podrá no admitir a trámite las solicitudes cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. Es decir, el Ministerio del Interior no aceptará las solicitudes cuando tenga falta de competencia. ¿Por qué? Pues porque le corresponde a otro país el examen de... Cuando no le corresponde a España, el examen de esta solicitud de conformidad con convenios internacionales, o cuando no tenga los requisitos. Y por falta de requisitos, pues cuando la persona solicitante haya sido reconocida como refugiada en un tercer estado, o una persona que procede de un país de la Unión Europea, o de un tercer país considerado seguro. O cuando la persona hubiera reiterado una solicitud que ya ha sido denegada en España y no han cambiado todavía se han planteado nuevas circunstancias relevantes para cambiar esa denegación. Esta no admisión a trámite deberá notificarse en el plazo de un mes, salvo que esa solicitud sea presentada en un puesto fronterizo. Entonces, esta no admisión habrá de comunicársele en el plazo máximo de 4 días. La no admisión conllevará los mismos efectos que la denegación de la solicitud. Bien, la Oficina de Asilo y Refugio, que depende del Ministerio del Interior, es el órgano competente para la tramitación de las solicitudes de protección internacional de las que estamos hablando. Es decir, la Oficina de Asilo y Refugio inicia el trámite. La Comisión Interministerial de Asilo y Refugio propone, informa al Ministro del Interior, que es quien resuelve, es decir, concede o deniega esta protección internacional. Y entonces concede o bien el derecho de asilo o bien concede la protección subsidiaria. Aquí vemos los órganos que intervienen en este procedimiento de solicitud de protección internacional. La Oficina de Asilo y Refugio, la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio y el Ministro del Interior, que es quien resuelve. Transcurridos 6 meses desde la presentación de la solicitud sin que se haya notificado la correspondiente resolución, la misma podrá entenderse desestimada. Puede haber tramitaciones de urgencia que los plazos se reducirán a la mitad, a 3 meses. Menores no acompañados, etc. Y la presentación de estas solicitudes de protección deberán ser comunicadas al Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados, al ACNUR. Efectos de la concesión del derecho de asilo o de la protección subsidiaria. La concesión del derecho de asilo o de la protección subsidiaria implicará el reconocimiento de los derechos establecidos en la Convención de Ginebra, la normativa europea, etcétera, 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 que son la protección contra la devolución. Hay un principio que es el principio de non-refoulement, la no devolución, en los términos, la no devolución a un país donde corra peligro, evidentemente. Entonces está protegido contra la devolución. Tiene que tener el acceso a la información sobre sus derechos y obligaciones. Sobre todo, importante, pues se le autoriza la residencia y el trabajo. Autorización de residencia y trabajo permanente. Se les concede sus documentos, tiene acceso a los servicios públicos de empleo, a la educación, a la asistencia sanitaria, a la asistencia social. Se le pueden reconocer diplomas y certificados académicos.
de acuerdo a la normativa, tendrá libertad de circulación y también tiene derecho al mantenimiento de la unidad familiar, que veremos ahora. Vamos a ver, la unidad familiar de estos beneficiarios a quienes ya se les ha concedido la protección internacional. Bueno, pues tenemos la exención familiar del derecho de asilo de la protección subsidiaria. Es decir, el restablecimiento de la unidad familiar de las personas refugiadas o beneficiarias de la protección subsidiaria podrá garantizarse mediante la concesión respectivamente del derecho de asilo de la protección subsidiaria por extensión familiar. ¿Para quién? Pues para los ascendientes en primer grado, padres, que acreditase la dependencia, y sus descendientes en primer grado, que sean menores de edad. Quedan exceptuados si tienen distinta nacionalidad. Pueden, por extensión familiar, incluir al cónyuge o persona ligada por relaciones de convivencia. Se puede incluir a otro adulto que sea el tutor de un menor no casado, que sea responsable del beneficiario de la protección internacional, el tutor de un beneficiario de la protección nacional cuando dicho beneficiario sea un menor no casado. Y podrá concederse la protección subsidiaria por extensión familiar a otros miembros de la familia siempre que resulte suficientemente establecida la dependencia respecto de quien lo está reclamando. Y es la Oficina de Asilo y Refugio también la que tramitará pues, estas solicitudes de extensión familiar. Es decir, los beneficiarios de la protección internacional quieren extender su protección a sus familiares de primer grado, padres, hijos menores, cónyuge, un adulto que sea un tutor responsable de un menor no casado y puede incluir a otros miembros de la familia que sean dependientes, que se demuestre la dependencia. Eso va a ser complicado, pero bueno, que sean dependientes, dice la ley. Por otro lado tenemos la reagrupación familiar. Estas personas, las refugiadas y las beneficiarias de la protección subsidiaria, podrán optar por reagrupar a las mismas personas que hemos comentado en la extensión familiar cuando ya se encontrasen en España sin solicitar la extensión del estatuto de refugiado que disfruten o de la protección subsidiaria que disfruten. Esta reagrupación será siempre aplicable ¿cuándo? Pues cuando los beneficiarios sean de nacionalidad distinta a la persona refugiada. Cuando sean de nacionalidad distinta. Esta es la diferencia. No se exigirán requisitos establecidos en la normativa vigente de extranjería e inmigración, por tratarse de alguien que tiene concedida la protección internacional. No se le aplica las normativas de reagrupación familiar que se le aplica a la que contempla la normativa de extranjería. Y la resolución por la que se acuerde la reagrupación, pues implica la concesión de residencia y en su caso, si puede trabajar, pues de trabajo. Estas personas reagrupadas no pueden solicitar reagrupaciones sucesivas de sus familiares. Visto la diferencia de esta reagrupación familiar con la extensión familiar y con las reagrupaciones familiares de la ley de extranjería. Es decir, es cuando no sean de la misma nacionalidad que la persona refugiada. Bueno, ¿cuándo cesa el estatuto del refugiado? Pues cesará aquellas personas que así lo soliciten, cuando se hayan acogido de nuevo a la protección de su país, cuando, habiendo perdido su nacionalidad, la vuelvan a recobrar otra vez, cuando adquieran otra nueva nacionalidad, cuando se hayan establecido en el país que habían dejado,
cuando fijen su residencia en otro país, es decir, cuando salgan o se vayan, cambien de nacionalidad, cuando hayan desaparecido las circunstancias por las cuales se le dio la condición de refugiado, y en fin, y no teniendo nacionalidad puedan regresar al país de su anterior residencia habitual, porque también han desaparecido las circunstancias. Bueno, de todas formas, el cese de este estatuto del refugiado, el cese de estas condiciones, cuando cumpla una de estas condiciones, o de la protección subsidiaria, no impedirá la continuación de la residencia en España, pero ya se le aplicará la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración. Ya no tiene la condición de refugiado, pero por lo tanto se le aplica la normativa en materia de extranjería e inmigración. Y el cese de la protección subsidiaria, pues cuando lo solicite, cuando haya fijado su residencia en otro país, o también cuando cambien las circunstancias y dejen de existir las circunstancias por las que le concedieron la protección subsidiaria. Bien, pueden existir casos de revocación del asilo de la protección subsidiaria. Y estos casos, dice, procederá pues cuando concurra alguno de los supuestos de exclusión o denegación. A un señor se le concede la condición del estatuto de refugiado y luego se descubre que es un criminal de guerra, pues se revoca, por ejemplo, o que ha cometido actos graves, delitos graves en su país de origen. Cuando también, pues cuando haya incluido el uso de documentos falsos, haya tergiversado, omitido hechos, etcétera, etcétera, que fueran decisivos para haberle concedido este estatuto de refugiado. Y también, pues, como he dicho antes, cuando constituye un peligro para la seguridad, puede ser diaria. Igualmente, la revocación de esta protección internacional conllevará la inmediata aplicación de la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración. Menores y otras personas vulnerables. Se tendrá en cuenta la situación específica y se dará un tratamiento diferenciado cuando sea preciso a las personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional en situación de vulnerabilidad. Y aquí tenemos lo que se consideran personas en situación de vulnerabilidad. Menores no acompañados, personas con discapacidad, personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, familias monoparentales con menores de edad, personas que hayan padecido torturas, violencia, etcétera, víctimas de trata de seres humanos y personas que por sus características personales puedan haber sido objeto de persecución por otros motivos. Personas vulnerables. Es decir, o eres una persona, un hombre joven y fuerte, o eres una persona vulnerable. Resumiendo, bueno, es un poco excesivo, ¿no? Pero aquí personas que por sus características personales puedan haber sido objeto de persecución. Bueno, esto es lo que se considera personas en situación de vulnerabilidad. También dice razones humanitarias distintas de las señaladas en el Estatuto de Protección Subsidiaria, se podrá autorizar la permanencia de la persona solicitante de protección internacional en España en los términos previstos en la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración. Es decir, o se aplica el derecho de asilo, o se aplica la protección subsidiaria, o se aplica la normativa de extranjería e inmigración, como estamos viendo hasta ahora. Menores. Bien, los menores solicitantes de protección que hayan sido víctimas de cualquier forma de abuso, etcétera, 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 recibirán asistencia sanitaria y psicológica. Y la asistencia que precisen, ¿no? Los menores no acompañados serán remitidos al Servicio de Protección de Menores y se pondrá este hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal. Cuando la minoría de edad no pueda ser establecida, pues el Ministerio Fiscal hará las averiguaciones pertinentes
y si se trata de una persona menor de edad, pues la pone a disposición de los servicios competentes de protección de menores. Beneficiarios, bueno, vamos a ver los centros de acogida de refugiados, los CAR, Centro de Acogida de Refugiados. Podrán ser beneficiarios de los centros de acogida de refugiados de la Dirección General de Migraciones las personas que reúnan las siguientes condiciones: haber solicitado o ser beneficiario de la protección internacional, haber solicitado mientras se resuelve y no se resuelve, hay que ingresar en algún sitio. Tienen que estar en posesión del documento pertinente que acredite su condición de solicitante o beneficiario. Esta es una característica que a mí me ha llamado la atención. O sea, no dice solo haber solicitado o ser beneficiario, vale, pero es que tiene que estar en posesión del documento. Imagino que una vez identificado con un documento y no identificado suficientemente, pues no sé, se harán 1001 trampas con el tema de tener o no tener este documento y tener que volver otra vez o poderse hacer pasar por otra persona, no sé, no se me ocurre otro motivo por el cual insista en que tienen que estar en posesión del documento. Y haber solicitado la protección internacional y no ser admitida a trámite cuando la tenga que examinar otro Estado miembro de la Unión Europea o asimilado. En todos los supuestos les serán de aplicación los siguientes requisitos. Tienen que carecer, para ser internados en los centros de acogida de refugiados, tienen que carecer de trabajo y de medios económicos, no padecer enfermedades transmisibles y tal, o que puedan alterar la normal convivencia, y tienen que aceptar expresamente la normativa del centro. Estos son requisitos. La duración de la estancia en estos centros de acogida de refugiados tendrá una duración máxima de 6 meses. En caso de resolución denegatoria, el beneficiario dispondrá de 15 días para abandonar el centro. Excepcionalmente, y por razones de necesidad, se podrá proponer una prórroga en la estancia de estos 6 meses. Se podrá proponer una prórroga en la estancia hasta la notificación de la resolución del expediente de asilo. Y la duración de esta prórroga dependerá de cada caso. Servicios y prestaciones de los centros de acogida de refugiados. Bueno, pues aquí los tenemos: alojamiento y manutención temporal, información, orientación, atención psicológica, todo lo que vemos aquí. Bueno, también hay que tener en cuenta que hay un decreto, este Real Decreto 1325 del año 2003, que trata el régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de desplazados, afluencia masiva de personas desplazadas. Entonces, aquí nos define al desplazado como se consideran desplazados a los nacionales de un país, de un tercer país no miembro de la Unión Europea, o apátridas, y en particular las personas que hayan huido de zonas de conflicto armado o violencia, las personas que hayan estado o estén en peligro grave de verse expuestas a una violación sistemática o generalizada de sus derechos humanos. Desplazado es alguien que viene huyendo de una catástrofe o de una persecución, y como vemos aquí dice en afluencia masiva. Bueno, la Declaración General de Protección. Este régimen de protección temporal de esta afluencia masiva de estos desplazados se declarará por el Consejo de la Unión Europea, a propuesta de la Comisión Europea, o por el Gobierno español, que lo hará el Consejo de Ministros del Gobierno. Es decir, esto se tiene que declarar, esta situación de protección a los desplazados, por el Consejo de la Unión Europea o por el Gobierno español, o por los dos. ¿Qué duración tendrá esta protección de desplazado? Pues cuando la declare el Consejo de Ministros tendrá una duración de 1 año,
automáticamente prorrogable por otro periodo igual. Y luego dice, podrá prorrogar dicha protección temporal durante un año más como máximo. Agotada dicha prórroga. En cualquier momento, pues el Consejo de Ministros podrá dar por finalizada la protección temporal cuando se resuelva el conflicto que ha dado el motivo a este desplazamiento masivo. Una vez agotada esta declaración general que hemos visto, el Ministro de Interior resolverá motivada e individualmente sobre la concesión de los beneficios de este régimen de protección temporal. Es decir, primero se declara, como hemos visto aquí, se hace una declaración general de protección a todos los desplazados, pero posteriormente debe resolverla individualmente. Bien, el cese de los beneficios de la protección temporal pues se dará en el transcurso del plazo que hemos visto establecido, o si obtiene la nacionalidad española, o si regresa a su lugar, o porque renuncie expresamente, si se traslada a otro país de la Unión Europea. También se considera la renuncia tácita. La renuncia tácita se da cuando el interesado, tras haber sido requerida su comparecencia ante la autoridad competente para la realización de un trámite indispensable, no se persone en el plazo de 45 días. Es decir, no tiene interés en legalizar su situación de protección, por lo tanto lo pierde si se le requiere que se persone y no se persona en el plazo de 45 días. Entonces cesa esta protección temporal. Y igual que antes se puede revocar este beneficio de protección temporal pues cuando se haya obtenido mediante datos, documentos o declaraciones falsas o cuando se tengan fundadas razones para considerar que los beneficiarios se encuentran comprendidos en alguna de las causas, pues delitos graves, amenaza para la seguridad, etc. Se puede revocar ese estatuto de esa protección internacional. Bueno, y creo que hasta aquí hemos llegado con el tema de la protección internacional. Bueno, nos vemos pronto y a seguir estudiando.